Amigas, amigos, bienvenidos al canal Arte por Arte. En este primer programa haremos referencia a las fases, periodos en los que se puede dividir el arte etrusco, la arquitectura y la escultura exenta. El arte de los etruscos, catalogado con cierta desconsideración como un arte periférico y de carácter, digamos, artesanal, desarrolló en su evolución diferentes etapas, diferentes periodos, además de numerosas escuelas y tendencias locales, cuya valoración varía en función de los especialistas en la materia. A una etapa, llamémosle, inicial de formación que comenzó sin tradiciones propias y con elementos arcaicos, es decir, villanovianos, siguió una fase orientalizante, muy conocida y muy socorrida en el estudio del arte etrusco, entre 700 y 535 antes de la era aproximadamente, cuya estética se establece principalmente en una serie de bienes suntuarios o de lujo, como es el caso de los marfiles, joyas o cerámicas de importación, así como en el origen de la escultura y también en las tumbas principescas. Con posterioridad se encuentra una etapa arcaica entre 535 y 475, considerada de quizá la edad de oro artística, ¿no?, de Etruria, testigo de una notable actividad coroplástica centrada en la escultura religiosa, particularmente funeraria, la pintura mural y en el trabajo en bronce. Es una etapa influida claramente por artistas griegos, tanto jónicos como áticos, asentados en Etruria. En esta fase, suele subdividirse a su vez en tres subfases, el arte etrusco alcanza, digamos, su apogeo, ¿no?, su cenit, personalizado, por ejemplo, en el escultor Vulca de la ciudad de Bélice. Posteriormente tenemos un periodo clásico, 475-310 a.C., época de crisis, que se vio influido en Etruria por los cánones de la gran escultura helena. Se originan producciones de cierto provincialismo, podemos decir, en virtud de las derrotas militares que van sufriendo los etruscos, sobre todo, fundamentalmente, contra Roma. Ya a fines del siglo IV, pues la influencia del helenismo se impondrá en las líneas artísticas etruscas principales, propiciando una etapa decadente entre 310 aproximadamente y 285 a.C., con una gran abundancia de producciones, si bien, hay que decirlo, no siempre de alta calidad. Con la conquista romana, el arte etrusco queda reducido ya a escuelas específicas sin personalidad autónoma. Las ciudades etruscas fueron construidas con materiales sencillos, como adobes, ladrillos, maderas. Sobresalen las espléndidas murallas de piedra que las protegieron, así como pues, las puertas, que presentan habitualmente arcos de medio punto y suelen estar coronadas con un complejo generalmente ático, como es el caso, por poner un ejemplo, de la Puerta de Augusto en Perugia. Los templos fueron descritos por el tratadista Vitruvio. No tenemos constancia más que unos pocos cimientos de cómo eran esos templos etruscos, salvo las descripciones que hace precisamente el tratadista, ¿no? Consistían en un alto podio sobre el que se levantaba la construcción sagrada. Entablamentos y frontón sobre columnas de orden toscano fueron realizados y realzados con una serie de terracotas pintadas
pintadas de distintos colores en forma de acróteras, de placas, antefijas o distintas estatuas. La ornamentación con terracotas policromadas, se tomó de las ciudades griegas de Asia Menor, que con anterioridad al 600 a.C. Por su parte, la arquitectura funeraria evolucionó según sitios y épocas. De las tumbas, de simple pozo, que contenían urnas con las cenizas del difunto, hasta las tumbas de fosa, desplazadas posteriormente por el sepulcro de cámara de carácter monumental, acondicionado para la inhumación de los difuntos y cubierto con un túmulo circular. Bien aisladas o agrupadas a lo largo de calles, formaban grandes necrópolis hoy bien conocidas y además muy visitadas por el turista. Al interior de las tumbas se accedía por un pasillo, un dromos. A tales tumbas las sucedieron finalmente las tumbas hipogeo, es decir, complejos de cámaras subterráneas que reproducían el interior de las viviendas de las personas vivas, tal y como se puede observar, por ejemplo, en el hipogeo de los Volumni, también en Perugia. Únicamente se conoce el edificio, un edificio de carácter teatral, hecho en piedra, que es el de Castelseco en Arezzo. Es de la segunda mitad del siglo II a.C. Sobrevivieron los basamentos de la orquestra y unas pocas hileras de la cave. Algunos otros teatros pudieron ser construidos en madera, en forma de teatros desmontables, es bastante factible. De hecho, ciertas representaciones pictóricas testimonian la presencia de estos teatros, como las que decoran, por señalar un ejemplo, la tomba de Levige, es decir, la tumba de la viga en Tarquinia. Recordemos, viga, que es el carruaje tirado por dos caballos, ¿no? En Etruria se desarrollaron tres tipos de escultura. La escultura funeraria en piedra y en terracota, aquella religiosa hecha en terracota y en bronce y algo menos en piedra, y la de uso doméstico, generalmente esculturas en bronce que solían ubicarse finalmente en las tumbas. La característica general fue la imitación de modelos orientalizantes y griegos, sobresaliendo en su primera etapa de formación localidades como Tarquinia, Bulci, Caere y Velles. La escultura, trabajada en esencia en bronce y en barro cocido, evolucionó desde la etapa arcaica en su temática y también en los postulados estéticos, alejándose tanto de la plástica oriental, sobre todo siria, como de la griega, a pesar de las evidentes influencias, como he dicho. El artista etrusco alcanzó su mayor expresividad con el bronce, martilleado o fundido, en obras de gran tamaño y en otras más pequeñas. Se debe mencionar, para empezar esta serie de programas sobre el arte etrusco, naturalmente, la Loba Capitolina, la Quimera d'Arezzo, el Marte de Todi y el Orador, o conocido por su denominación italiana, el Aringatore. La Loba Capitolina del siglo V a.C., agresiva pero asimismo recelosa, tal vez estuvo destinada a vigilar una tumba principesca o a presidir un recinto funerario, ejerciendo el rol de elemento apotropaico. En tal sentido, los expertos hablan del Ficus ruminalis, la higuera consagrada a Júpiter, junto a la cual fueron expuestos Rómulo y Remo, amamantados allí por una loba, según la conocida leyenda que, creo que todo el mundo se conoce, al menos en parte, ¿no? La estatua se perdió y acabaría siendo recuperada en la etapa final de la Edad Media, momento en que se expuso al público con el añadido de dos pequeñas figuritas de niños que son obras del artista del Renacimiento Antonio del Polaiolo, que representan
naturalmente a los míticos Remo y Romo. De carácter naturalista, es también arcaizante a la vez, y indudablemente esta obra, como también es bien sabido, se va a convertir en símbolo de Roma. La conocida Quimera de Arezzo del siglo IV, también antes de Cristo, presenta una influencia griega muy notable que llegó a través de Sicilia. Es la representación mítica de un híbrido zoomorfo formado por un león rugiendo, un prótomo de cabra que brota de su lomo y una sierpe que forma su cola, un elemento añadido a finales del siglo XVIII en sustitución de la original que estaba sin finalizar. Amenazante, tal vez espera el ataque de un agresor que, según el mito, podría ser Belerofonte, el hijo de Glauco, ¿no?, rey del Épiro, un mito que fue muy difundido en Etruria en el periodo orientalizante y que formó parte, por lo tanto, del repertorio decorativo etrusco. Se trata de una obra votiva, tal y como se deduce de una inscripción que luce en su pata derecha, si no recuerdo mal, que se lee Don para Timia. Por su parte, la denominada estatua de Marte, hallada en el Monte Santo, cerca de Todi, en Umbría, es una obra ya tardía, de principios del siglo IV, en todo caso, antes de Cristo, aunque con influencias áticas, siguiendo los modos de Fidias. Más que al dios Marte, como deidad oferente, representa a un joven pensativo soldado cuyo cuerpo reposa sobre la pierna derecha en una postura habitual de estatua honorífica. Este guerrero de coraza o guerrero con coraza, debió llevar puesto también un yelmo, así como parece que portaría una lanza en su mano izquierda. Con la derecha muestra, por otra parte, el típico gesto de la libación. Su dedicante fue un tal Ajal Trutitis, tal vez un jefe celta o umbro, según se deduce de la inscripción que podemos ver sobre la coraza. El orador, por su parte, la Ringatore, obra de gran naturalismo, fue fechada a fines del siglo II antes de Cristo o principios del primero, y fue hallada en un santuario cerca de Perugia. Representa a un personaje llamado Aules Metellis, según indica la inscripción etrusca que está incisa en el borde inferior de la toga que lleva el personaje. Este personaje lleva una toga exigua pretexta y una túnica con un angustus clavus, además de un calzado, diríamos, a la romana, ¿no?, calceus patricius. No está, como se creía, en acto de saludar o de dirigir la palabra a sus conciudadanos, es decir, en el gesto de adlocutio, sino probablemente en el de oración, en el acto de ruego, es decir, en el acto del silentium manu facere, es decir, con el brazo levantado que acompaña al silencio previo al momento de efectuar una promesa o una petición. La dignidad del representado queda patente en un anillo que lleva en el dedo anular de su mano derecha. Sin duda, fue una estatua depositada como ex voto, en tanto que el texto de la inscripción evoca una ofrenda a la divinidad o numen de nombre Tece Sans. Otras obras escultóricas relevantes son el busto capitolino, probablemente del siglo III a.C., el hombre recostado del siglo IV, también antes de Cristo, o menos conocido probablemente el hoplita de Falterona, un exvoto en bronce, un guerrero con yelmo ático y con un escudo redondo. En cualquier caso, hay,
como veis, pues varias otras obras importantes. No podemos pues aludir a todas ellas. Tampoco lo haremos en los programas siguientes, naturalmente, porque bueno, sería realmente excesivamente largo, ¿no? Nos vamos a quedar, por supuesto, con aquellas obras que nos parecen más significativas y relevantes como manera de expresar las características del arte etrusco. Bien, pues hasta aquí, mis queridos amigos y amigas, el primer programa del arte etrusco. En el siguiente, estos programas van a ser mensuales. En el siguiente programa, que será el segundo, vamos a hablar de la coroplástica, de las urnas, de los sarcófagos y de las lastras. Hasta ese momento, espero que la información os sea de utilidad. Estoy a vuestra disposición para cualquier comentario, como digo, cualquier aporte, cualquier diálogo que queráis abrir a través de este medio, del canal Arte por Arte, de manera que pues os emplazo a que pues interactuemos y además a el segundo programa, al segundo capítulo. Hasta ese momento, que paséis unas muy buenas semanas, salud, a conservarse y un gran saludo para todos.